Compañeras y compañeros diputados, vengo a fijar el posicionamiento del Grupo de Movimiento Ciudadano, pero también en mi condición de presidente de la Comisión de Protección Civil, que hubiese sido ideal desde mi punto de vista que se separaran los espacios de participación de tal manera que se pudieran abordar el tema de la tragedia desde la perspectiva exclusiva de la fracción de Movimiento Ciudadano y, por supuesto, desde la perspectiva de la presidencia de la Comisión de Protección Civil. Estos días, como ya se ha mencionado, lo sabemos todos, México vive una de las mayores tragedias nacionales. Se nos ha informado que desde hace 55 años, en 1958, no se había dado un caso de la convergencia de dos fenómenos de esta naturaleza. Consecuentemente, los efectos han sido devastadores. Expreso a nombre de los integrantes de la Comisión de Protección Civil nuestra solidaridad con todos aquellos mexicanas y mexicanos que están sufriendo las consecuencias de estos desastres naturales. Saludo el gesto de la Junta de Coordinación Política de promover un donativo de 5 días de salario de los diputados para los damnificados, así como la instalación de un centro de acopio. Sin embargo, quiero resaltar que se trata de un gesto de solidaridad personal, muy menor a la capacidad de respuesta institucional que tiene esta Cámara. Conviene señalarlo ahora al calor de la sensibilidad que hoy recorre al país frente a la tragedia y en el contexto de una muy próxima discusión del presupuesto federal 2014. Enfocaré por ello mi participación exclusivamente a promover aportaciones a esta Cámara de Diputados mediante las cuales podrá apoyar institucionalmente a quienes sufren los estragos de un fenómeno natural de manera realmente eficaz y preventiva. Propongo a ustedes impulsar modificaciones en 2 áreas clave, en optimizar la regla de operación del Fonden y en cambiar radicalmente las prioridades en materia de protección civil para que, contrario a lo que ha venido sucediendo, se invierta significativamente más en prevención que en construcción. Es sumamente grave la escasa importancia que se le da a la prevención respecto a la reconstrucción, en donde realmente cuenta en el presupuesto de egresos. Esta disparidad entre el Fonden y los fondos preventivos concentrados en el FOPREDEN es evidente. Les doy a ustedes algunos datos. Según cifras oficiales, en el ejercicio acumulado de 2004 a 2011 se invirtieron más de 143,000 millones de pesos al Fonden por solo 1,700 millones de pesos al FOPREDEN, es decir, 84 veces más dinero invertido en atención que en prevención. Hasta hoy se mantiene la misma tendencia. En el presupuesto para el 2014 se proponen 7,217 millones de pesos para el Fonden por 335 millones de pesos para la prevención, es decir, un presupuesto reactivo 21 veces superior al presupuesto preventivo. En mi calidad de presidente de la Comisión de Protección Civil, los invito a hacer una contribución más duradera y significativa en esta materia. En la discusión presupuestal que se avecina, sumemos esfuerzos para lograr que el presupuesto de los fondos preventivos sea al menos equivalente al presupuesto reactivo. En segundo lugar, estos sí son temas de fondo, de largo plazo, de carácter estructural. En segundo lugar, es necesario modificar las reglas de operación del Fonden en 3 áreas fundamentales: el diferencial entre lo programado y lo ejercido cada año, la disposición contingente de los excedentes petroleros y, por último, la coparticipación de 50% de estados y municipios para ejercer el Fonden Reconstrucción. De manera sistemática
Desde sus orígenes, el fondo presupuestado para el Fonden es significativamente inferior al monto ejercido al final del año. Lo anterior ha sido posible debido a que existen mecanismos financieros para que de manera contingente se transfieran recursos de los excedentes petroleros al Fonden. Es decir, el Fonden está como un arrimado de los excedentes petroleros. Como ejemplo, en algunos años extremos como el 2011, vean ustedes, el monto aprobado para el Fonden fue de 142.9 millones de pesos en un año. Sin embargo, lo ejercido fue de 41.673 millones de pesos. Es necesario que el presupuesto del Fonden refleje las necesidades reales y que los mecanismos mediante los cuales se accede a los excedentes petroleros no sean contingentes, como han sido hasta ahora, sino que se establezca un porcentaje o monto mínimo de los mismos, o de lo contrario, se cree un fondo de estabilización que vaya creciendo año con año, de manera tal que los recursos no utilizados durante algunos años puedan acumularse para atender eficazmente años atípicos como el actual. Estas son las ideas que han estado sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Incluso con la mejor intención, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 37 que las asignaciones en el presupuesto para los fondos de prevención no podrá ser inferior al 0.4%. Sin embargo, como suele suceder, el piso se ha convertido en techo presupuestal. Finalmente, las reglas de operación del Fonden y en particular el Fonden Reconstrucción contemplan un porcentaje de coparticipación en el que los estados y los municipios tienen que aportar el 50% de lo aportado por la Federación. No obstante lo anterior, las reglas actuales no tienen la flexibilidad necesaria para responder a fenómenos atípicos como el que hoy enfrentamos, ya que ante daños de una magnitud económica como la actual, evidentemente ni Guerrero ni ningún otro estado que esté en esta situación podrá cubrir el 50% necesario para activar los recursos del Fonden Reconstrucción. En este caso, el caso es entonces que si no está superado el Fonden, están superados los estados y con mayor razón lo están los municipios. Por ejemplo, Acapulco fue arrasado. ¿Qué capacidad presupuestal puede tener el ayuntamiento para aportar su parte presupuestal en la atención de la tragedia? Absolutamente ninguna. En vista de lo anterior, propongo flexibilizar las reglas de coparticipación para las entidades más afectadas ante fenómenos climatológicos extremos, para eliminar dicho requisito cuando los daños cuantificados rebasen un determinado porcentaje del presupuesto anual de las entidades federativas en cuestión. Finalmente, termino, presidente, propongo abordar el tema de la corrupción y la partidización de la ayuda, que terminan por rematar la desmoralización de los damnificados. Es en estas áreas en las que les propongo que empeñemos todos nuestra energía y nuestras acciones. Las buenas intenciones, sin duda, de esta Cámara, de carácter personal, serán benéficas, pero mucho más provechosas serán las propuestas institucionales que podemos impulsar desde el ámbito legislativo y cuya aprobación está en nuestras manos. Muchas gracias a todos por su atención.